Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Saludo para nuestra audiencia que está pendiente de esta programación y por supuesto también a nuestro pastor Fernando Marmolejo y toda su familia. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Cápsula Espiritual. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Basándonos en el mensaje del versículo anterior, hoy hablaremos acerca del poder del Evangelio. Y para nosotros hoy es un honor presentar a un hijo de aquí de la IPUT Segunda Buenaventura, quien se caracteriza por servir a Dios con una gran entrega y pasión. Le damos la bienvenida al pastor Carlos Mosquera. Dios les bendiga. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando el Señor se le apareció a Saulo fue transformado en otro hombre. Las palabras de Jesús penetraron hasta lo más profundo de su ser, provocando en él una entrega total a la voluntad de Dios. Pablo fue detenido por Cristo cuando su furia alcanzaba el máximo furor. Eso está registrado en el capítulo 9 del libro de los Hechos. John MacArthur, escritor, dice: es probable que Saulo haya estado empecinado con tanta vehemencia en destruir a los seguidores de Jesús que ningún cristiano habría sido capaz de presentarle con éxito el evangelio de salvación. Únicamente Dios, por medio de una intervención milagrosa, pudo llamar su atención. Saulo fue a partir de allí transformado de una manera maravillosa y para toda la eternidad. Desde ese punto de partida, Saulo, quien viniera a ser el flamante apóstol Pablo, fue uno de los principales instrumentos humanos del reino de Dios en la historia de la humanidad y la historia de la redención. Fue el responsable de la propagación del evangelio en todo el Imperio Romano en tiempos de persecución sin igual, y es un ejemplo sobresaliente de lo que significa ser un servidor del Señor, de lo que significa ser un cristiano. Cerca de 20 años después de su conversión y después de haber viajado por los territorios que bordean el mar Egeo evangelizando, después de haber establecido iglesias en las provincias romanas de Galacia, Macedonia, Acaya y Asia, Pablo escribe la epístola a los romanos, siendo esta la más larga de las epístolas paulinas y considerada su legado teológico más importante. Lo que Pablo expone en estos 16 capítulos es nada menos que una obra doctrinal maestra. Me refiero a la epístola a los romanos. Entre las líneas de la epístola a los romanos, una de las más célebres afirmaciones respecto del evangelio de Jesucristo es esta: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O como dijera otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos: pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. Cabría decir que la primera consecuencia del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, mencionado en Génesis capítulos 3, verso 7, dice: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera sensación de ellos fue la vergüenza. Antes de su rebelión contra Dios no sentían vergüenza y estaban desnudos, dice el Génesis 2:25, y el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. La palabra vergüenza, que viene del latín verecundia, es la turbación del ánimo que se produce por una falta cometida o por alguna acción humillante y deshonrosa, ya sea propia o ajena. Es el sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. ¿Sabías tú que una de las sensaciones más fuertes que tenemos precisamente es el temor a hacer el ridículo y el temor a hacer algo que nos avergüence en público? Hay que decir que para la época y para la cultura de Pablo de aquel entonces, el mensaje del evangelio era una locura. Es decir, que fácilmente alguien podría avergonzarse de profesar este tipo de creencia. Predicar el evangelio en aquel entonces era el equivalente al hacer el ridículo. En efecto, los seguidores de
del Evangelio eran considerados los parias, los desechables, los poco valiosos, porque su mensaje era una locura en relación a la cultura de aquel entonces. Los incrédulos los ridiculizaban y los cuestionaban. Inclusive en alguna parte le llamaron los que trastornan el mundo. Razones sobradas para abandonar su fe, para acomplejarse de ella y no predicarla. Sin embargo, Pablo proclamó lo que debe ser la bandera de cada cristiano: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo a pesar de todos los civilizados griegos quienes se burlan de mí como si hablara locura, y todos los judíos incrédulos quienes me ridiculizan como si predicara un falso Cristo. No me avergüenzo de este Evangelio. Alguien dijo: puede que haya mucho de nuestra fe que el mundo no pueda entender, pero no hay nada de lo que tengamos que avergonzarnos. Avergonzarnos jamás. Y era una manera de empoderar a la iglesia a pararse en la brecha y difundir la verdad, como dijéramos en este tiempo, sin pelos en la lengua. Pablo no solo plantea que él no se avergüenza del Evangelio, sino que también ofrece la razón por la cual lo predica con denuedo y valentía ante un mundo perdido en vanagloria y en lascivia. Dice: porque es poder de Dios para salvación. Es decir, que él no se abochorna ni amedrenta de proclamar la verdad de aquel que rompió las cadenas de su condena y a través de la gracia le otorgó una vida nueva, porque el Evangelio que predica es puro poder. Dice que no se avergüenza, y lo dice en particular a la ciudad de Roma, que pensaba que conocía todo acerca del poder. El poder es de lo que más se jactaba Roma. Grecia podía tener su filosofía, pero Roma tenía poder. Los romanos de la época de Pablo vivían jactándose de su poder, de la fuerza por la cual habían conquistado el mundo. La palabra poder, que originalmente en griego es dunamis, de donde proviene la palabra dinamita, se puede inferir entonces que Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es pura dinamita, es potencial para funcionar de alguna manera, es potencia, es poder, es fortaleza, es fuerza, capacidad. Es como identificar de dónde proviene la fuerza de un motor que moviliza a una nave o una maquinaria. Ahora, la pregunta es: ¿habrá alguien que conscientemente esconda o se avergüence de poseer algún poder, alguna cualidad o alguna virtud? Todos los hombres honran el poder, todos se acercan alrededor de él. Si el poder que se tiene es belleza, inteligencia, dinero, lo normal es que se exhiba y no se esconda. Si alguien esconde su condición de adinerado, es por tacaño y por seguridad, nunca por vergüenza. Nadie se va a sentir avergonzado de tener dinero o de tener una musculatura poderosa o una apariencia hermosa. Todo lo que signifique poder, nosotros queremos exhibirlo, sea humano, sea animal, sea irracional, sea lo que sea, queremos exhibirlo. Quizás lo que Pablo quería decir a Roma y para nosotros en este tiempo era: el Evangelio que yo proclamo es muy superior a todo el poder del que el ser humano puede presumir. Ha obtenido y ofrece algo mucho mejor, a saber, eterna salvación. Y esto no solamente para la gente de una nación particular, romana o de la ciudad de Roma o alguna nación, los griegos, sino para todo el mundo que pone en acción su fe, es decir, al que cree. Comparado con el poder de Dios, cuán débil es el poder de Roma para aquel entonces, o de cualquier otro ejército terrenal o de cualquier potencia. El poder del dinero, el poder de la belleza, los ejércitos terrenales, todos estos poderes se destruyen, pero el Evangelio es un poder superior que salva, es el poder de Dios que transforma. Por eso no nos avergonzamos de él. Dios le bendiga ricamente. Bueno, a través de este mensaje, hermana Jenny, el Señor nos recuerda el privilegio que es para una persona pertenecer a la iglesia del Señor. Amén, mi hermano Luis. Y es que vemos también que a través de la historia la iglesia ha sufrido de múltiples persecuciones, pero aún se encuentra en pie, porque sabemos que el dueño de esto es Jesucristo. Amén, amén, así es. Bueno, te invitamos a compartir este video y a seguir las redes sociales de la IPUC Segunda Buenaventura. Además, a que estés pendiente de los contenidos que subimos a nuestras redes sociales. Y aprovechamos y enviamos un saludo y un agradecimiento muy especial al pastor Carlos Mosquera, quien aceptó esta invitación aquí en el espacio de la cápsula. Amén. Bueno, te invitamos para el próximo lunes a un nuevo capítulo de Cápsula Espiritual.